Hola chicos, ¿cómo están? Este video es una continuación del tema en el que les hablaba yo acerca de la elección de cómo elegir un tema, pero también les estaba comentando en ese video acerca de algunos aspectos que se debían de tomar en cuenta para la delimitación también de un tema. La delimitación significa ponerle límites a lo que yo voy a poder eh, como proponer. Entonces, en ese video anterior en el que yo les estaba hablando de la elección, les estaba yo comentando que ustedes podrían elegir algo que les gustara, algo que fuera factible y utilicé estas hojitas. Ahora bien, ¿cómo pueden escoger los temas o dónde se pueden enterar de esos temas? Porque obviamente todos tenemos curiosidad acerca de muchas cosas, pero no necesariamente conocemos todo lo que podría interesarnos hasta que no se nos presenta eso. Bueno, a lo mejor en alguna revista, en algún programa, en alguna película, ustedes vieron cierta información y pensando en esto de una revista o un periódico, se les hizo llegar una cápsula de información, se les hizo llegar algo y ustedes hicieron una lectura reflexiva y a lo mejor leyeron alguna revista especializada y a partir de las reflexiones que presentó otra persona, ustedes empezaron a interesarse. Pero también pues no necesariamente tiene que ser un programa de televisión o de radio, puede ser eh, que ustedes hayan ido a una conferencia, a un congreso, que hayan visto una mesa redonda en algún lugar y que obviamente se trataran algunos temas que pues pueden ser de diferentes temas de investigación o temas de pues de eventos académicos, digamos de cierta manera, ¿no? Aspectos donde investigadores de diferentes áreas están presentando su información. A lo mejor ustedes quieren investigar algo que les pasó. Hay mucha gente que dice, mis familiares se enfermaron de, no sé, de hipertensión. Pues a mí me gustaría saber qué es esto de la hipertensión y cómo tratarla. Y a lo mejor más adelante me interesa, a lo mejor no ser médico o tal vez sí, pero puede ser que me interese poder empezar a buscar información acerca de ello y poco a poco especializarme dentro de un área de investigación que pueda trabajar esa parte de la hipertensión. Entonces, la experiencia individual es importante. También, en muchas ocasiones, se les presentan a ustedes propuestas de prácticas profesionales. ¿Y qué son prácticas profesionales? Bueno, pues yo estudié en un área y encuentro una especie de proyecto que no necesariamente es un proyecto de investigación, pero es un proyecto de formación de investigadores o un proyecto de formación de gente de investigación. Y en ese sentido, pues ustedes se acercan a un investigador que esté desarrollando un tema, empiezan a conocerlo y empiezan a interesarse. Algunos maestros de diferentes niveles educativos les han hablado de diferentes cosas que a ustedes les llaman la atención y también sus maestros pueden ser motivo o causa de que ustedes elijan ciertas áreas. Puede ser que algún maestro los haya mandado a algún centro de investigación, o algún museo, alguna institución que esté haciendo este tipo de cosas. Y pues todo eso, digamos que son métodos en los que ustedes pueden encontrar diferentes temas que puedan llamarles la atención y que eso pues sea de su interés. Ahora bien, también les estaba yo hablando acerca de algunos otros criterios, como era que las fuentes documentales estuvieran al alcance de ustedes, que conocieran ustedes los métodos, pero que fuera novedoso. Todos esos son criterios que se deben de tomar en cuenta. Y pues básicamente, pues retomando todo, que la información que ustedes puedan encontrar o puedan buscar esté disponible, que esa idea sea novedosa, que nadie lo haya visto desde el mismo punto de vista que ustedes, pero obviamente para eso tienen que leer mucho, que a lo mejor ustedes dicen, alguien me contó esto y yo quiero verificarlo, entonces empiezan a hacer proyectos de investigación para, no sé, pensando en en contrastar resultados, en decir, ok, ellos lo hicieron de esta manera, quiero ver si sí es verdad que esto funciona, pero obviamente quiero
buscar formas alternativas para hacerlo más barato, para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente. Eh, a lo mejor pueden ustedes encontrar expertos en el tema que les digan si eso es factible o no, si es original, pero en este sentido ustedes ya tienen que tener confianza con esa persona. No pueden llegar de la nada y decirle, oiga, usted se dedica a esto, explíqueme si puedo hacer esta cosa. Nadie se los va a hacer llegar así. Ustedes se tienen que preparar mucho y eventualmente pues tendrán acceso a esos grupos de expertos. A lo mejor pensando un poquito en la importancia de lo que yo les hablaba, que esa idea ayude a resolver un problema en específico, una problemática de un lugar, una problemática de un grupo de personas con ciertas características. Eh, yo les hablaba de la sociedad y este y a lo mejor también, obviamente, su proyecto de investigación puede estar acorde con un centro o una institución en la que ustedes puedan acercarse a trabajar. Por ejemplo, a lo mejor ustedes quieren trabajar con algo de cáncer, pero resulta que se acercan a una institución que no trabaja con cáncer, que trabaja con Parkinson. Obviamente puede haber a lo mejor un área que relacione el Parkinson con el cáncer, pero para, eh, para fines, digamos que más generales, pues necesitarían entrar a una institución que se dedicara directamente a trabajar con cáncer en sus diferentes áreas y no en un área tan específica como a lo mejor pudiera ser esa que comenté. Pero bueno, regresando un poquito hacia lo que era la delimitación. En esto de la delimitación, aparte de que ustedes tenían que, ¿y dónde dejé esto? Tenían que empezar a escoger, ya hubieran escogido un tema y empezaran a saber qué pasaba con esto. Algo que se estuvo haciendo en esta parte era como primer punto precisar la idea, y precisar significa hacerla más específica, hacerla más única, hacerla más puntual o más precisa, digamos. También tienen que tener en cuenta mucho el espacio en donde se va a desarrollar ese proyecto de investigación. Y el espacio no se refiere a si lo voy a realizar en un laboratorio o lo voy a realizar en un cubículo o lo voy a realizar en una, ¿cómo se llama esta? Eh, Se me fue la palabra, en un área eh, protegida o en un, o a lo mejor en una mesa o adentro de una casa, no. Se refiere al espacio a en dónde se encuentra esa problemática, si es una población, si solo es una muestra de la población. Una población puede ser todo el conjunto de personas que viven en un lugar, incluyendo obviamente los recién nacidos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, pero a lo mejor yo solamente quiero tomar una muestra determinada, a lo mejor solamente quiero trabajar con jóvenes que vivan en un área determinada, en una colonia determinada, no necesariamente de toda la ciudad o a lo mejor solamente jóvenes de la misma escuela en la que yo me encuentro. A eso normalmente se le conoce como el espacio, pues hay algunas personas que le llaman la circunscripción espacial, pero esa palabra ya está como muy eh, fuera, bueno, no está tan fuera de uso, pero se utiliza más como la parte espacial de una delimitación. Ahora bien, además del espacio, ustedes tienen que tener un tiempo. El tiempo no es el mismo tiempo del que yo les había hablado cuando hablé acerca este, de la planeación de un proyecto de investigación. Este tiempo se refiere a el pasado, al presente o al futuro. Si ustedes se dedicaran, por ejemplo, a un área de la biología o de la ciencia que se dedica a estudiar las poblaciones o los organismos del pasado, pues podrían estudiar a los seres humanos del pasado pensando en la antropología o a lo mejor en seres vivos que vivieron muy en el pasado y de los que nos quedan algunos fósiles y entonces estarían no dentro de la antropología, sino dentro de la paleontología estudiando el pasado. A lo mejor la misma historia. En el caso de esta ciencia, este, como
bueno, esta ciencia social, eventualmente la historia también hace investigaciones hacia el pasado, pero también se pueden hacer investigaciones en el presente y pensando un poquito en algunas de las ciencias que son predictivas, pues también podría yo hacer predicciones hacia el futuro. A eso se refiere este tiempo. El tiempo es el momento en el que voy a tratar de enfocarme para estudiar algo. Yo estaba hablando acá de las estrellas más luminosas o menos luminosas, pero ¿cuándo puedo haber medido esto de la luminosidad? La luz de las estrellas nos llega de miles de años atrás, o a lo mejor de cientos, pero en este aspecto yo podría decir, las medí en 1950, ya sé que ustedes todavía no nacían, yo tampoco, pero existen datos de otras personas porque yo obtuve información documental de eso y puedo trabajar con esos datos comparándolos con las mediciones que yo puedo tomar actualmente y hacer un comparativo. Entonces, en cuanto al tiempo, también es importante identificar que este tiempo puede ser también, además del pasado, del presente y del futuro, algo que se conoce, bueno, y esto ya tiene que ver con la forma en que se va desarrollando mi proyecto de investigación de manera sincrónica. Significa que yo voy a ir siguiendo eh, de manera simultánea la investigación conforme va avanzando y pasando el tiempo, o voy a dejar que pase un tiempo desde el punto uno, voy a dejar que pase el tiempo y voy a volver a medir los mismos datos, pero después de cierto tiempo. Y esto, por ejemplo, en el caso de investigaciones biológicas, significaría, yo planteo una semillita aquí, en un mes voy a revisar y mi plantulita, o sea, la plantita que nació, puede ser que tenga un tamaño, y voy a inventar aquí, de 15 centímetros de alto. Pero más adelante, dentro de 3 meses, voy a volver a medir la plantulita. No voy a estar viéndola cómo crece diario, sino la voy a ir monitoreando cada 2 o 3 meses. Y ya no son 15 centímetros, ahora mide 20. Y a lo mejor en un año ya mide 50 centímetros. Y en ese sentido, este tipo de tiempo se conoce como también diacrónico. En el momento en el que yo hago comparaciones puntuales a lo largo del tiempo, estoy utilizando este tipo de tiempo diacrónico. Se me están yendo las ideas. Y bueno, también una cosa importante es, pensando un poquito en la delimitación, cuando a ustedes se les dice que una delimitación tiene que tener un espacio y un tiempo, y ahorita voy a retomar eso, voy a retomar unas preguntas. Las preguntas principales que se retoman son algunas, pero también voy a tener que considerar la profundidad con la que voy a investigar. Y a esto de la profundidad, yo les comentaba que se le conoce como los niveles de investigación. Además de la profundidad, necesito saber por qué tanta extensión de tiempo, y esto también es lo que mencioné, hasta cuándo lo voy a hacer, y esto lo mencioné en otro video. Puede ser que mi proyecto de investigación dure 2 meses o puede ser que dure 10 años, pero esta extensión es cuánto quiero que dure mi proyecto de investigación, y por eso lo voy a delimitar. Y entonces aquí vamos a llamarle la extensión de mi proyecto. Ay, ya lo estoy moviendo. Ahora bien, ¿qué preguntas se contestan? Para precisar la idea, bueno, pues ya dijimos que estaba todo lo de la elegibilidad y que todo estuviera esto, ¿no? Pero en cuanto al espacio, básicamente es dónde. La pregunta para la elección del tema es, ¿qué quiero investigar? ¿Qué o sobre quién? Para la delimitación, en el caso del espacio, es dónde. Voy a circunscribir o voy a tenerme dentro de una sola edificación pensando en la escuela en la que me encuentro trabajando o estudiando, o a lo mejor lo quiero en una colonia, o lo quiero en una ciudad, o lo quiero en un país, o lo quiero a lo mejor no dentro de la ciudad, sino en el exterior de la ciudad. Para el tiempo existe la pregunta de cuándo.
¿Cuándo quiero estudiar eso? A lo mejor yo quiero estudiar y voy a investigar aquí, y voy a inventar aquí. Quiero estudiar que la leña, que utiliza la gente de, ¿dónde? De los alrededores de la Ciudad de México en época de invierno para poder calentar sus hogares. Y yo con eso estoy delimitando el tema acerca de a lo mejor las formas de calentamiento de un hogar o a lo mejor simplemente el consumo de leña. Pero yo estoy diciendo que voy a estudiar la leña que se consume en las casas de la periferia de la Ciudad de México en la época de invierno. A lo mejor quiero ver el tipo de peinado que tienen los estudiantes hombres del CECIT número, en este caso del nuestro, que es el 14, durante el periodo de, no sé, de 2019 al 2020. Y entonces puedo ver cómo cambian los peinados en los hombres. Y lo mismo puedo hacer para las mujeres. Eh, También podría yo poner una pregunta extra pensando un poquito en lo del tiempo. ¿Cuándo o por cuánto tiempo? Porque a lo mejor yo quiero saber por cuánto tiempo no sé, mm, vamos aquí también a inventar otra cosa. Eh, Pensando en que yo quiero estudiar a un ser vivo, a lo mejor quiero saber acerca de los mosquitos que transmiten ciertas enfermedades en la zona centro del país durante la época de reproducción de los mosquitos, que principalmente sería en época de lluvias. Entonces yo podría ver eh, el ciclo de vida de los mosquitos del centro del país durante la época de lluvias, específicamente, y ese es donde está el por cuánto tiempo, específicamente dentro del mes de julio o agosto. Y ya solamente me puedo enfocar en una delimitación de tema muy, muy sencilla. Si yo les dejo un ejercicio en el que les digo, delimita cualquier cosa que tenga que ver con un chocolate, ustedes no me van a hablar para nada de la historia del chocolate. Ustedes tal vez me dirían cuál sería el contenido energético de los chocolates que se venden en la Ciudad de México desde el 2000 hasta el 2020. O a lo mejor, cuál es el tamaño promedio de las barras de chocolate que se venden en el, no sé, en a lo mejor aquí no sería en el país, sino en la región de Latinoamérica, y tendría yo que medir barras de chocolate en todo el continente, bueno, en la parte sur del continente, a partir de las nuevas reglamentaciones o las nuevas regulaciones sanitarias, y entonces yo podría decir que estas regulaciones son a partir del 2020. Entonces, si yo les pido también una delimitación acerca de los tlacoyos, a lo mejor podrían ustedes presuponer que quiero identificar cuál es el consumo proporcional de tlacoyos entre hombres y mujeres en el Estado de México y la Ciudad de México en el último año. O a lo mejor, cuál es la preferencia en cuanto al contenido o al relleno de un tlacoyo para las mujeres o los hombres en esta época del año. No sé, puede haber muchos cambios. A eso se refiere una delimitación en tiempo y en espacio. Y bueno, obviamente que sea viable en tiempo y espacio, y que la delimitación sea viable porque ustedes la pueden, entonces, pues llevar a cabo. Básicamente en eso se tienen que centrar para hacer cualquier delimitación en este tipo de preguntas y en este tipo de aspectos. Espero que les haya quedado claro, y de todas maneras vamos a seguir haciendo videos para las siguientes partes de un proyecto de investigación.